Continuamos entonces con el video de introducción a las TICs. Acá estuvimos viendo lo que era el esquema general de un ordenador con las diferentes partes: entrada, memoria de almacenamiento, salida, memoria principal, unidad de control y unidad aritmética lógica. Todo ello forma la CPU o procesador central. Vamos a ver la primera, cada una de las partes. La unidad de entrada es el dispositivo por donde se proporcionan los datos, como por ejemplo el teclado, el mouse, etc. La unidad de salida es a través de la cual sale la información, la pantalla, la impresora. Y la memoria dividida en dos partes: memoria principal o interna, la RAM y ROM, y la memoria auxiliar o externa, es donde se almacena la información, los discos rígidos, las cintas, los CD, DVD, etc. La diferencia entre la memoria RAM y la memoria ROM está permanentemente grabada, es lo que permite que la computadora se reconozca como tal, es donde va la computadora a buscar su identificación cuando se prende, mientras que la memoria RAM es una memoria volátil, es decir, que se apaga la computadora, desaparece esa memoria y es donde está la información al momento de trabajar. Ese es el motivo por el cual muchas veces se nos apaga la computadora y sentimos que se nos perdió todo, porque todo lo que teníamos en la RAM se borra. La unidad aritmética lógica, la ALU, contiene circuitos electrónicos que permiten hacer todo tipo de operaciones aritméticas y lógicas, es decir, suma, multiplicación, división, y por otro lado, comparar números, que es de tipo lógica. La unidad de control es la que detecta señales de estado procedentes de diferentes unidades, indicando su situación o estado de funcionamiento, y lo que permite es, básicamente, realizar cada una de las instrucciones que el programa le va transmitiendo. Cuando el ser humano interactúa con la computadora, lo hace a través del programa, lo vamos a ver después de la definición. Esos programas tienen instrucciones, esas instrucciones se van desarmando en conjunto de pequeños micropasos, y la unidad de control es quien va detectando cada micropaso y va dándole a las diferentes componentes de la computadora la orden de que actúe. Por ejemplo, recibe un dato, ese dato lo guarda en memoria principal, ese dato luego lo suma a otro, interviene la unidad aritmética lógica. Cada uno de esos pasos se va secuenciando a partir de la intervención de la unidad de control. El movimiento de los datos a través de la computadora se realiza a través de los bases, que son conexiones entre una parte y otra de la computadora. La CPU, unidad de control de procesamiento central, es lo que conocemos habitualmente como microprocesador. Por eso nos suena siempre el nombre Intel o Motorola o AMD, son las diferentes marcas, y habitualmente ese microprocesador es algo muy pequeño que acá estoy mostrándole, que está metido adentro de la computadora, que suele ser de medio centímetro cuadrado aproximadamente. Eso es la unidad central de procesamiento de la computadora. Ahí está la unidad aritmética lógica, ahí está la unidad de control, y ahí está también la memoria principal o RAM. Bueno, acá tenemos un modelo un poquito más complejo, lo que es una unidad de procesamiento. No quiero detenerme en cada uno de estos elementos, pero bueno, obviamente estas líneas azules o violetas que estamos viendo son los bus, es decir, las conexiones entre las diferentes partes de esa unidad central de procesamiento. Como les decía recién, cuando el ser humano trabaja o interactúa con una computadora, lo hace a través de programas, y los programas están formados por instrucciones. La instrucción es un conjunto de símbolos que representan una orden de operación para la computadora, y el programa es un conjunto ordenado de instrucciones. Cuando ustedes en estadística están cargando información que obtienen de una planilla a una computadora, ese es un programa que tiene un conjunto de instrucciones. La primera de ellas será, por ejemplo, leer el dato de entrada, tomar ese dato y verificar que esté correctamente escrito, es decir, hacer controles. Posteriormente, ese dato que tiene controles, guardarlo en determinado archivo, para el cual tendrán que abrir el archivo, etc. Cada una de esas es una instrucción, y el conjunto ordenado de instrucciones es un programa. Con ustedes a lo largo de esta materia no vamos a construir un programa, pero sí vamos a hacer una pequeña simulación de cómo se hace un programa a través del uso del Access, cuando hagamos planillas y usemos esas planillas o esos formularios del Access para introducir datos. Entonces, entendamos bien la diferencia. Un programa es un conjunto de instrucciones, una instrucción es un conjunto de símbolos que se puede interpretar desde el punto de vista de la computadora y que va a ser una orden de una operación a la misma. Bueno, dijimos que la computadora se interpreta solamente lenguaje máquina, esto es ceros y unos, no tiene otra forma de entender.
¿Hay energía o no hay energía? ¿Pasa por el vaso un carácter o no pasa un carácter? Pero ese carácter no puede interpretar qué es. ¿Va a ser energía o no energía? Por eso solamente tenemos ceros y unos y eso se llama lenguaje máquina. El lenguaje de máquina se tiene que transformar en un lenguaje que lo pueda entender el ser humano. Y eso se llaman los lenguajes de alto nivel. Es decir, la persona realiza el programa, construye el programa usando un lenguaje de alto nivel. Ese lenguaje está formado por una serie de instrucciones de lenguaje en donde cada instrucción se va a transformar a través de una herramienta llamada compilación en ceros y unos que va a interpretar la máquina. Bien, los lenguajes de alto nivel tenemos diferentes tipos. Los más conocidos en este momento podemos hablar de Java, que es uno de los más utilizados, Basic, uno clásico, Pascal, Módula 2, Logo, lenguaje C, Fortran, etc. Además de estos programas de alto nivel, en donde una persona va a programar, va a escribir las instrucciones que quiere que la computadora resuelva, existe lo que se llama sistema operativo, que no es más ni menos que un programa elaborado o construido para poder servir de nexo entre el ser humano y la computadora. Es decir, para que yo pueda pensar en escribir un programa, tiene que haber algo que me habilite la computadora que yo pueda trabajar. Eso se llama sistema operativo. Es básicamente conocemos como Windows, que es el símbolo que tenemos aquí, pero también existe otro sistema operativo muy utilizado, que es el Linux. La diferencia entre uno y otro tiene que ver con que el sistema Windows es un sistema fabricado por una empresa que se vende, mientras que el Linux es un sistema que se llama software libre o código abierto, en donde diferentes programadores colaboran entre sí para mejorar permanentemente este operativo y no es vendido, sino que es de acceso libre a cualquiera. Hemos hablado de los programas, hemos hablado de que la computadora va a interactuar con el ser humano, pero justamente para poder lograr esa interacción tenemos dos elementos que intervienen. Lo que se llama la parte física o hardware, que son todos los aparatos que son tangibles, que uno puede ver, que puede ser un monitor, que puede ser la CPU, que son los elementos de entrada y salida, teclado, mouse, etc. Pero también los circuitos electrónicos, los cables, todo aquello que es tangible. Eso conforma el hardware. Mientras que todos los programas que se utilizan del sistema operativo, los sistemas desarrollados por los usuarios, las aplicaciones, las utilidades, como por ejemplo un sistema para escribir notas, como el Word, no es más ni menos que un aplicativo desarrollado para poder desarrollar una tarea específica que es escribir notas. Todo ese conjunto de programas se llama software. Para que la computadora funcione, necesitamos tener el hardware y el software. Bien, para ir terminando vamos a definir temas que son mucho más centrales para la carrera de ustedes, porque trabajamos en información en salud, y tenemos que saber bien qué son los datos y qué tipo de datos hay. Los datos son símbolos que representan hechos, condiciones, situaciones o valores. Son símbolos. Son los elementos básicos de la información y la materia prima para producir información, pero los datos no es información. Si yo coloco, por ejemplo, y digo 2003-2020, ese es un número que no tiene significado en sí mismo, no me da ningún tipo de información, simplemente es un número. Si yo a ese número lo proceso, es decir, lo transformo de una manera que me va a servir como para tener una idea de qué estoy hablando, estoy entendiendo que eso puede ser una fecha, 20 de marzo del 2020. Pero el número 2003-2020 es un número que no tiene ningún valor. Para poder transformar los datos en información, uno de los puntos principales es saber de qué tipo de datos estamos hablando, es decir, diferenciar un dato de otro. Tenemos datos numéricos, que son los números, las cifras, datos alfanuméricos, las letras, las palabras, la combinación entre ellos alfanuméricos, o sea, letras con cifras, los elementos audiovisuales, es decir, música, voz, imagen, video, y los elementos físicos tomados directamente del entorno, como por ejemplo cuando hablamos de ordenadores analógicos. ¿Qué es la información en todo? Entonces, la información es el resultado de procesar o transformar datos. Cuando yo tomo un dato crudo y le aplico algún tipo de procesamiento, insisto en el ejemplo anterior, a través del teclado yo tipeo el número
2003-2020. Un programa transforma ese número en una fecha y esa fecha se transforma en información. Entonces, operaciones aritméticas, operaciones lógicas, comparativas, son lo que yo puedo hacer para transformar un dato en información. Lo que nos interesa a nosotros es la información, pero lo que tenemos como fuente son los datos. Lo que sirve al usuario, en definitiva, no es el dato, sino que es la información. Ahora bien, en la computadora estos datos se representan a través de binarios, a través de un sistema de numeración en base 2. No voy a detener demasiado, si ustedes quieren pueden profundizar este tema a través de otras herramientas, pero recordemos siempre que lo que la computadora entiende son dígitos binarios, ceros y unos, y esos datos, ceros y unos, los programas los transforman en información a través del sistema de numeración binaria. Por ejemplo, acá estoy dándoles como dato el número 110101 en binario. Es un dato que no tiene ningún significado. Procesado, transformado en sistema decimal, es el número 53. Para ello, la computadora tiene que transformar esos dígitos binarios en dígitos decimales. Pero también es muy posible que esos dígitos binarios signifiquen una letra o una palabra. Es decir, el programa transforma el dato combinación de 0 y 1 en un dato entendible para el usuario. Para finalizar, la unidad de almacenamiento de datos, que es un tema importante porque es lo que vamos a utilizar cuando hablemos de guardar información, es el bit. El bit o binary digit es la mínima unidad de información. Es un 0 o un 1. El bit es eso, es el dato más pequeño que podemos utilizar. Un 0 o un 1. No nos sirve trabajar con bit. Para eso lo agrupamos de a 8. Y eso lo que tenemos es el byte, que es el binary term, término binario. Son 8 bits que significan desde el punto de vista de la transformación de bit a datos del ser humano en una letra, un número, un carácter, un símbolo, etc. Cuando hablamos de almacenamiento de datos, vamos a hablar siempre de bytes, no de bits. Bit es un 0, pero el 0, un 1, ese 0 y 1 solo no lo utilizamos, sino que trabajamos a través de agruparlos de a 8, que tenemos un byte. Es decir, el byte, como ustedes pueden ver, a través de sus transformaciones binarias 0 y 1, puede representar 256 símbolos caracteres diferentes, suficiente para lo que vamos a hacer, y vamos a guardar entonces a partir de bytes. Y cuando hablamos de bytes, vamos a estar trabajando con la unidad de almacenamiento, por lo tanto, hablamos de unidad byte como unidad base y vamos a usar un factor multiplicativo para interpretar el almacenamiento. Es decir, cuando guardamos en un CD, guardamos millones de bytes, pero para poder interpretar mejor vamos a usar un factor multiplicativo. Así como en la vida real decimos metros, decímetros, centímetros, milímetros o kilómetros, para arriba o para abajo, en la unidad de almacenamiento usamos byte y hablamos de factor multiplicativo que no son 1000, sino 1024. Por lo tanto, tenemos un byte, tenemos un kilobyte, un megabyte, un gigabyte, un terabyte, etc. Un kilobyte son 1024 bytes, o sea, 1024 caracteres. Un megabyte son 1024 por 1024 bytes. Y un gigabyte, 1024 por 1024 por 1024. Es decir, acá tenemos un cuadrito que nos resume esto. Cada byte tiene 8 bits, cada kilobyte tiene 1024 bytes, cada megabyte tiene 1.048.566 bytes, es decir, 1.048.566 caracteres. Gigabyte seguimos multiplicando, terabyte seguimos multiplicando por 24. El almacenamiento que se realiza en las unidades de procesamiento es a través generalmente de kilobyte o megabyte. Cuando decimos el tamaño de una foto que sacamos con el celular, vamos a hablar de 3 o 4 megabytes. Cuando hablamos de la capacidad de almacenamiento de un pendrive, podemos hablar tal vez de gigabyte. ¿Sí? Bien, con esto damos por finalizada la explicación de la introducción a las TIC. Por favor, tienen para trabajar sobre el material y cualquier consulta que ustedes tengan lo pueden hacer a través de la plataforma. Muchas gracias.